Has hablado de que se van fuera algunos jugadores. El que sí que se va fuera, que además lo acaban de anunciar a escasos minutos Fabrizio Romano. Al 90%. Buena Conor, robada, ¿eh? Conor Gallagher, ¿eh? 40 Pero no con millones. ese, pero no Al- a ese equipo, ¿eh? Pero no a ese Pero en equipo, el ¿eh? Aston Villa, te acabo de mandar la noticia por el chat privado, Adri. Sí, ¿quién ha Buena sido? ¿Quién ha robada, ¿eh? sido? Al Tottenham. Al Al Tottenham. Tottenham. Sí, sí, lo contábamos vamos, lo ha contado Xavi en aletimedia.com y en ese post lo hemos puesto, ¿no? Que parecía que el Aston Villa había tomado la delantera interesándose por las condiciones en las que se movía Gallagher en las últimas horas, pero que de fondo había varios medios en Inglaterra, sobre todo algunos desde Londres, que apuntaban al Tottenham como posible ladrón y se lo van a llevar los Spurs, parece, eso dice Fabricio. Joder, pues yo con un lacito se lo voy yo a llevar en coche si quieren. O sea, 40 millones, lo cual es muy buena noticia. Y aquí también podríamos abrir el melón de si es la primera gran operación de Mateu, es decir, no solo comprando, sino vendiendo. ¿Cuántos jugadores en los últimos años se han vendido por un 30% menos de lo que costaron? Por la mitad. Sí. Se han regalado. Y bueno, que Gallagher, un año y medio después, sin que haya sido la panacea, lo vayas a devolver por la misma cantidad, no está mal. Buen negocio, me parece buen negocio. a ver, yo con un lazo, ¿eh? O sea, a mí Gallagher nunca me ha parecido que diese el nivel en el Atleti de que se esperaba. O sea, ni siquiera... También es verdad que el Cholo lo ha utilizado muchísimo como a Coque en sus tiempos mozos, muy de volante, ¿no? En esa línea de 4 en el centro del campo, que a mí nunca me ha terminado de gustar ahí. Sí me ha gustado mucho más cuando jugaba por el centro, incluso llegando un poquito, ¿no? Mordiendo ahí arriba, que siempre... Es verdad que eso sí lo ha tenido siempre, eso no se le puede echar en cara. Siempre ha sido un jugador que ha mordido muy bien arriba y demás, pero es verdad que no ha dado el nivel. No, para mí no ha dado el nivel de que se esperaba cuando se fichó un jugador por 40 millones. O sea, yo me esperaba mucho más de él. El supuesto todoterreno en el medio del campo. Sí, venía a ser una especie como de Saúl, ¿no? Ese jugador súper físico en el centro del campo, que parece que puede jugar en muchas posiciones del centro y tal, Buen golpeo. con buena llegada y tal, pero es verdad que ha tenido momentos en los que decías, pues mira, buen partido de Gallagher, pero han sido los que menos, son los que más era lo que digo, no, Además, para mí no como da el que. nivel, ¿eh? Además, como que daba no sé, se veía claramente que no encontraba su hueco, ¿no? En el campo, que estaba siempre como jugando el solo, que si extremo, Es que que es si un jugador punta, que si interior, que si. Es que es un jugador que tiene físico, o sea, tú si solo ves, como decía antes Javi, ¿no? Hablando con él del Depor y de Jeremiah y tal, si miras highlights de YouTube dices, qué Exacto, jugador que. más físico, este es un Patrick Vieira, un box to box fabuloso, que tiene llegada, pero que además me va a abarcar todo el centro del campo, Pero claro, oh sorpresa, cuando pasamos de los highlights te das cuenta de que Conor Gallagher con el balón es limitado. Sí. Entonces te vale para un contexto, unos partidos, un Sí. sistema muy determinado. Y ha contado con él. Si miramos los minutos, Gallagher en el último año y medio habrá sido el jugador 13 de la plantilla, 14 Pero, de la plantilla. pero yo creo, Sí. Carlos, que ahí has dado un poco con la clave, ¿eh? Para mí, creo que has dado una clave con el tema del esquema. Yo creo que Gallagher hubiese encajado mucho más en un esquema en el que se jugasen 3 tíos en el centro del campo, ahí como de volante, en vez de con una línea de 4 tan pegado a banda, que ahí es verdad que no le da para mí. Sin embargo, en una línea de 3 tíos en el centro del campo, creo que podría haber dado un poquito más, creo, ¿eh? No nos ha quedado, no nos ha quedado claro, Cristian, el rol de Gallagher en el Atleti. Probablemente creo que ha puesto Paulo por ahí por el chat. Es un jugador Premier, fin. Pues a veces también hay cosas que no hace falta buscarle 3 pies al gato y es un jugador que es más para ese tipo de, bueno, pues de juego que no pasa a veces tanto por el centro del Por el medio campo. del campo. Pero sí, probablemente lo que tú dices en un dibujo así hubiese funcionado más, pero luego también has hecho mención a esa especie, ¿no? Como de Coque volcado a la izquierda. Y joder, es que a mí no se me ocurre ningún mediocentro, además de Coque, y específicamente os diría en el 2014, que siendo mediocentro volcado a la izquierda haciendo labores de interior haya funcionado con Simeone. Al final ha tenido algo que dejarse un poco llevar más por jugadores de otras características, como por ejemplo Carrasco, ¿no? Porque esa figura ahí del mediocentro reconvertido
que no da profundidad al equipo por la banda, pero que es capaz de asociarse por dentro, Pero eso Gallagher no ha sido capaz de hacerlo. Se le veía que no tenía pie, que sí, fantástico en los duelos y en los choques y actitud máxima, pero se quedaba corto. Quedaba corto. Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo también, Carlos, en lo de Coque. Yo creo que Coque ha sido el mediocampista natural de toda la vida que mejor se adaptó a la posición que quería el Cholo con él en esa banda izquierda, porque se metían tan para adentro y dejaba ese carril a Felipe Luis. No nos olvidemos también de que Saúl cumplió en sus buenos tiempos muy bien esa función también, ¿eh? Saúl también en la época dorada, más por derecha incluso, Más por derecha, cumplía sí. también muy bien con esa, porque al Cholo siempre le gustó mucho con ese centro del campo de 4-4-2, tener un jugador por banda, como bien decía Carlos, más dinámico, más explosivo, como pueda ser Carrasco, que sobre todo jugaba por la izquierda, y en esa banda derecha tener a un Coque, a un Saúl, que fuesen más de contención, para equilibrar lo que a él siempre le ha gustado de ataque y defensa, para que por un lado, donde él podía ver más carencias por el tema del lateral, poderlo suplir con ese medio centro que fuese más en las ayudas y que no desbordase tanto. Pero y lo que decía Carlos, tampoco lo ha llegado a cumplir Gallagher de la mejor forma esto. No. Entonces, no ha terminado de cuajar ni en un lado ni en otro. Y para mí es muy buena noticia. 40 Y al kilos final, por él es muy buena noticia. También lo que pasaba es que si os acordáis de los equipos del 14, del 16, que estaba Coque por la izquierda, luego entró Saúl más bien por la derecha. Pero, por ejemplo, el equipo del año 14 era Coque por la izquierda, pero él no era extremo, no había profundidad en esa banda, era como una extensión del centro del campo por el izquierdo, y por la derecha muchas veces era Raúl García o Arda Turán, que no eran extremos, que no eran, pues eso, interiores, llegadores, acumulaban gente por dentro, aunque estuviesen volcados un poco o a la derecha o a la izquierda. Y eso también a veces se ha dado un poco de bruces cuando ha estado en el campo en los últimos tiempos. En el último año, Gallagher, ¿no? Intentaba ocupar el costado izquierdo por el que no había profundidad, pero por el derecho sí teníamos a Giuliano Simeone, que es una bala, que llega a línea de fondo, que se mete en el área. Entonces, lo más fácil cuando la cosa estaba atascada era volcar, y así se ha hecho y se sigue haciendo, el ataque por el lado derecho. Quedaba muy cojo el lado izquierdo. Yo, de todas formas, para mí, una de las, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, una de las claves de todo esto que estamos hablando, que es para mí la grandísima diferencia de ese Atleti con este de a día de hoy, son los laterales. Los laterales que teníamos nos permitían esto, ¿sabes? O sea, teníamos dos pedazos de laterales como eran Felipe Luis y Juanfran, que los dos eran correcalles, que los dos eran tíos aguerridos, que los dos además tenían calidad, sobre todo Felipe Luis, que a mí me parecía en su momento el mejor lateral izquierdo del mundo, que nos permitían jugar a esto y hacer este tipo de cosas sin que pasase absolutamente nada, cosa que a día de hoy no podemos hacer porque yo sigo pensando que no tenemos laterales. O sea, a día de hoy, yo pienso que el mayor debe que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo es el tema de los laterales. Y para mí, la venta de Gallagher, en vez de ir hacia otro centrocampista, debería ir más mirando hacia el tema del lateral. Ya si nos quitásemos a Ruggeri y a Molina sería espectacular. O sea, ya eso sería para ponerle un mando a Matteo Alemany y mira, dime qué es lo que quieres, que voy a tu casa y te lo regalo. Pero yo, para mí, donde más necesita el equipo ahora mismo reforzar es el tema del lateral, porque todos los problemas para mí que está teniendo el Atlético de Madrid esta temporada vienen por ahí. Y yo quiero decir una cosa de eso al respecto. Y los que mejor han jugado de lateral no son laterales. Como son Janko y Marco Llorente. Y Juanfran previamente. Sí. ¿No? Igual lo que tiene que hacer el Atlético es fichar. Salió muy bien, ¿sabes? Bueno, lo que tiene que hacer el Atlético es fichar más extremos y reconvertirlo, quizá, ¿no? De todas maneras, que haya jugadores que una vez entran en la disciplina del equipo, varían su. Porque quiero decir, sí, vale, que fue Gregorio Manzano el que primero puso a Juanfran, aunque luego apostase por el Simeone. Pero bueno, Juanfran jugaba de extremo derecho. Que retrasase su posición 40 metros en el campo, es decir, pues son cosas que se pueden dar en el fútbol. Si eso no es extraño. Pero lo que es extraño fue pues, de Saúl durante tanto tiempo jugando en el lateral izquierdo, que a Janko le traigas para ser central y acabe jugando de lateral izquierdo porque no te da garantía Ruggeri ni Javi Galán. Ese es el tema y ese es el problema, no que una vez en dinámica, pues tú, pues oye, vino Pubil para ser lateral derecho y ha dicho Cholo, lleva 3 meses trabajando con nosotros y este tío tiene cuerpo de central y es carne de central. Perfecto, bueno, es un defensa, es joven, se puede amoldar a otra posición. Pero lo que tiene narices
es que no traigas a laterales y no te fíes de ellos. Eso es. Totalmente. Eso es. Claro, claro. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar ahora respecto a Gallagher, que la verdad que ha sido una sorpresa para todos. Para bien y algunos para mal, supongo. Mateo Alemán tiene un trabajazo porque ya van 3 jugadores que están en la rampa de salida. Uno de ellos es Gallagher, otro de ellos es Raspadori, lo tenemos por aquí también, que el mismo presidente de la Roma ya ha comentado que las negociaciones ya están en curso. Otro jugador también que pasa lo mismo que como con Gallagher, ¿no? Da la sensación de que no ha encontrado su hueco en el equipo a pesar de que es un grandísimo jugador. Tampoco ha tenido los minutos, bajo mi punto de vista, necesarios para demostrar lo gran jugador que es. Sí, es verdad que es cierto que hemos hablado 1000 veces que no era titular en Italia, pero si tampoco le damos la confianza, no podemos saber si es tan bueno o es tan malo. En los pocos minutos que ha tenido, ha demostrado que puede ser un futbolista adecuado para el Atleti, tener un rol Correa. Las medianías nunca salen bien, Manolo. Exacto. O sea, Y hablando, es que nunca Y salen hablando bien. de medianías, que me parece en este punto un término muy acertado, si escuchamos a la comunidad, que al final es soberana, hoy hemos tirado unas stories preguntando, ¿no? En Atleti Media, ¿venderías en enero a Conor Gallagher? El 75% de los votos, y ha habido unos cuantos, 985, han dicho que sí. Claro, Bueno, y el otro claro. día también hicimos una encuesta por uno de los grupos de difusión, Raspadori o Almada, y fue mayoritario él, si se tiene que ir uno de los dos, que se vaya a Raspadori. E hilo un Hombre, poco con lo que ha dicho Cristian, ¿no? Es medianías no, y si parece que vamos en serio en este mercado de invierno, primero quitándonos las medianías, pues vamos con todo. Este es un caso diferente el que estás poniendo aquí, para mí, diferente, pero bueno. Ya sabemos tu debilidad Yo por Almada. sobre este tío, yo también tengo debilidad por Almada. Sí, no, sí, de todas sí. formas, Es muy es que bueno, con muy bueno. Almada creo que todos tenemos debilidad. Cualquier jugador del Atleti, porque es el estilo de jugador del Atleti. Sí, Lo hablamos en su día con, no sé si os acordáis, en la entrevista que tuvimos con Jurado, que es un estilo de jugador que gusta mucho al Atleti. Ese estilo jugón, ese Caño y Bagaza, ese Diego, ese tío que es muy jugón. Pero luego es verdad que si te paras a pensarlo bien, de Gallagher te lo quieren fichar media Premier y acaba en los Spurs, que en Tottenham, que es equipo top. Raspadori, bueno, como tiene cartel en Italia, la Roma, que oye, es equipo no de primera línea top, pero es un equipo top de Europa también. Sin embargo, de Almada, algo se nos está escapando con Almada para que el único equipo interesado ni siquiera juegue en Europa y sea de Brasil. Algo se nos está escapando con Almada, algo estarán viendo la gente que sabe de esto. Lo comentamos el Nosotros otro no día. somos capaces de verlo. Esto lo comentamos, Cristian, el otro día y creemos que es por el tema físico. Yo, fíjate que lo que estoy pensando, le llevo dando vueltas, al igual que estaba antes pensando en la ducha lo otro, estaba pensando también esto, que es, yo creo que es el tema táctico, fíjate lo que te digo. Porque es un tío que cuando yo le veo, a mí me encanta, porque a mí me encanta ese estilo de jugador, ya creo que a todos, por eso todos tenemos debilidad con Almada. Ese jugón se mueve por todas partes del campo y tal, pero si os dais cuenta cuando sale es un tío que está muy por libre, es decir, te aparece en una banda, te aparece en la otra, te juega muy por el centro y tal, y es verdad que ese rol se lo pueden permitir los Griezmann y compañía, pero no todos. Porque además Griezmann, el despliegue luego físico que tiene es otro completamente diferente. Entonces, yo creo que sobre Almada hay algo que se nos está escapando, porque si solo lo quiere el Palmeiras o también se ha hablado del Corinthians y tal, es por algo, ¿eh? Con la edad que tiene, además. O sea. Yo ahí discrepo un poco con vosotros porque, bueno, muchos, pocos equipos. Se ha hablado de Palmeiras y se ha hablado de Benfica. Pues mira, ya son dos equipos que tienen un sentido. Palmeiras es de los equipos de Latinoamérica que más dinero tiene junto a Flamengo, es decir, que no hay muchos equipos que de repente pudiesen soltar 25 millones de euros. O sea, es como si viniese el Real Madrid o el Barça o uno así importante de Europa a por él. El Palmeiras ha llegado a
4 o 5 semifinales de Copa Libertadores en los últimos 5 o 6 años, o sea, es un gigantón con permiso del Flamengo, y el Benfica, 15 días antes de firmarlo el Atleti, lo tenía hecho con él, o sea, que es como un viejo conocido para ellos, están para el orto ahora, habréis visto toda la movida que ha habido en Benfica el otro día, Mourinho no les dejó irse a dormir a casa a los jugadores, les obligó a quedarse en la ciudad deportiva, en fin, entonces podría ser un golpe de efecto para ellos. Bueno, que haya muchos o pocos equipos a veces es, no sé, no tiene por qué, ¿no? Pero a mí sí que me parece que es una cosa sobre todo física. Es un jugador que en los últimos 4 años ha jugado 3 en el Atlanta United, 6 meses en Botafogo y 6 meses que sí que no en el Olympique de Lyon, en una de las peores temporadas que se le recuerdan al Lyon. Viene de jugar en ligas muy lentas. Sí. Muy lentas. Y aquí no solo es que la Liga Española y la Champions sean muy rápidas o más rápidas, es que además el nivel de ritmo, a una sí. intensidad que te atropella. Y ha llegado un jugador que lo miraba el otro día, y esto también me parece significativo para poner las cosas un poco en contexto. No es que no cuenta el Cholo con él, no es que ha jugado muy pocos minutos, tal. Ha jugado 519 minutos, si no me equivoco, 520 minutos en 16 o 17 partidos. Creo que 200 y pico, no me acuerdo del pico, pero sé que era el 35% de esos minutos, que es un porcentaje heavy, fueron en los 3 primeros partidos de liga. Sí. Que fue titular en los 3 primeros partidos de liga. Se va al parón de septiembre y se lesiona 8 partidos. O sea, que un tío que no cuenta para nada, que no cuenta nada para el entrenador, más de un tercio de los minutos que ha jugado, los jugó en agosto. Y luego una lesión puñetera le deja fuera. Y luego va entrando y mete gol a Osasuna, y va entrando y le mete gol al Sevilla. Y luego hay una serie de contextos de partido donde el entrenador prefiere dejarle fuera. Si miramos bien los minutos que ha jugado, cuándo los ha jugado, cuándo no los ha jugado, yo no creo que es porque Simeone no tenga interés en este futbolista, además argentino, además, sino porque se han dado unas circunstancias donde se ha lesionado, físicamente es un jugador que de momento solo te vale para 60 minutos y el Cholo pide y demanda más. Vimos la evolución que tuvo Pablo Barrios en los últimos 12 meses a nivel físico también, y eso se ve en las métricas. Uno de las métricas de Pablo Barrios este año, ve las métricas del año pasado, abarca más campo, aunque ahora esté más en la parte derecha, y ha mejorado todas sus métricas de rendimiento, de carácter defensivo, o sea, ya no hablo solo de lo que ofrece Barrios arriba, sino en todas las métricas donde uno ve si ese jugador es poderoso o no. Yo creo que Almada, si le dan tiempo, puede ser un gran jugador en Atleti desde lo físico. Aunque otra cosa que también, o sea, se la compro a Cristian porque algo de verdad tiene, es que obviamente luego habrá que ver, por mucho físico que tenga, cómo logra encajar a Almada en un equipo donde está Baena, donde está Julián. O sea, nunca hemos tenido 4 bajitos, por así Bueno, decirlo. se ha oído que mañana sale titular. O sea, si sale titular es porque no está en la agenda de salida. Mañana va a ser titular y yo creo que tendría que castigar al noruego errante, pero ya veremos. Hombre, pero por supuesto. Y yo lo que os quería comentar, que ya lo he dicho algún día, chicos, a mí es que Almada me gusta mucho, creo que estamos todos de acuerdo que es un jugador súper técnico, y el Cholo lo quiere convertir en su Arda Turán de esa época. Yo creo que lo quiere reconvertir en el nuevo Correa, ¿eh? Yo creo que Tío no llega ni a revulsivo eso. que... O sea, yo es que lo siento, pero... El otro día... Para mí el Almada y Arda Turán, Baena Manu, para mí el Arda Turán es Alex Baena. Para mí el Arda Turán es Alex Baena, sin duda. Yo, Joder, es que Alex Baena yo creo que es muy superior a Arda Turán, fíjate. Sí, es lo que te iba a decir. Baena me parece un tío superior a Arda Turán. Muy superior. Arda Turán Pero está porque, súper limitado, porque es pero más extremo. Arda... Pero que si hubiese que comparar a quién podría parecerse, Arda Turán es más Alex Baena, claro, que Almada, pero por mucho. Sí, claro. Simplemente ya por el carácter que tiene Baena, que es un tío que tiene un carácter que pues Almada pues, tendrá otras muchas cosas, pero ese carácter no parece tenerlo, ¿no? Ojito a lo que dice Pau, que me parece muy interesante, ¿eh? Yo creo que el término Correa está un poco quemado ya. Es verdad que siempre estamos buscando el sustituto de los que se acaban yendo, y siempre tenemos que pensar un poco en renovar y en mejorar lo que teníamos.
no pensar Somos en... como los catalanes con Messi. Sí, el nuevo Arda Turán, el nuevo Correa, el nuevo... Tenemos que cambiar eso, ¿eh? Tenemos que cambiar Es eso. que se ha subestimado muchos años a Correa. Es que Sí. ser Correa era mucha tela, ¿eh? Y ya no nos vendría nada mal Correa estos 2 últimos meses que hubiese salido sus 30 minutitos de turno, ¿eh? O sea que... Bueno, hemos hablado de salidas, que es Carlos Martín, Javi Galán, ahora se le suma también Conor Gallagher, posible salida también para Almada o Raspadori, pero ¿a quién traemos? Han salido muy poquitos nombres. Mateo Alemán parece que está un poco escondido en una cueva sin decir nombres. Parece que tiene ahí una red de hackers infiltrados en equipos y no ha dicho ni una palabra. No salen rumores, no sale información. Los únicos rumores que salen son de medios de atléticos, que van sonando por ahí o que intentan manipular un poquito el mercado, pero nada nuevo. Tenemos el de Rubén Neves, Tiene que un gusta plan, ¿no? mucho, que gusta mucho. Sabemos que está en Arabia y tal, es un jugador que muy perfil cholo además, pero no sabemos nada de si va a ir a por él, si no va a ir, no tenemos ni idea, la verdad. A mí es que Rubén Neves, es lo que digo, no me parece que sea de los que más necesita el Atleti ahora mismo. O sea, yo creo que es, bueno, es verdad que te tendrías que quitar primero laterales para poder ir a los lateral, pero es que yo donde veo más urgencias es en el lateral. Entonces, a mí traer jugadores que ya están jugando en ligas menores Sí, me da un poco de cosa. parches por tapar huecos por ahí, creo que no nos viene bien. Personalmente no termino de verlo, yo. A mí es un jugador que me gusta, Rubén Neves, pero no creo que sea momento ahora mismo. Aunque haya salido Gallagher, pero tenemos muy poblado ya el mediocampo. Sí, yo la verdad, ¿Tú qué 28 opinas, años. Adri? 28 años, dice Kevin. A ver, pensad que el mercado de invierno son casi siempre fichajes de clubes, o sea, de jugadores que están prácticamente mal en sus equipos. No va a venir un delantero top, no va a venir un lateral top, no va a venir un medio centro top. Va a venir gente, pues eso, parches, como lo llamamos nosotros. Van a venir parches y yo creo que este es uno de ellos. Sigue pasando, chicos, lo que pasaba antiguamente de que el jugador que viniese no podía jugar Sí. competición europea si había jugado en un equipo europeo. Exacto. Pero Sí. este en este caso está en Arabia, o sea que no habría problema. Está Eso en es una mierda. Al Hilal, ¿no? Al Hilal, si no me equivoco. Eso es un Sí, donde mierdón, juega lo de que Neymar. lo de que no se puedan inscribir jugadores que hayan jugado competiciones europeas porque se han inscrito con otro equipo es un mierdón increíble, tío. No lo entiendo. Te lo juro de verdad. Pregunta seria, dice Dani en el chat. ¿Por cuánto creéis que dejaría salir Chelsea a Cucurella? Pues ahora mismo yo creo que por 50-60 kilos, ¿no? Bueno, la cláusula son 50, ¿no? A ellos les costó 60. Y viendo el nivel que tiene, no creo, para empezar, que lo vayan a soltar. No lo va a soltar. Y menos siendo un equipo que no necesita vender. O sea, que es un sueño húmedo que tenemos todos, Cucurella. Porque además es un perfil Atleti total. O sea, pero total. Pero Yo ya tengo creo que la mi realidad... favorito para el lateral izquierdo, ¿eh? ¿Sí? Lo hablamos el otro día, ¿verdad, Carlos? Carlos Romero del Español, me parece que es un fichaje Mateo Alemán bueno, con proyección, joven. Comparas los números que está haciendo con Grimaldo, con Cucurella. Es el más ofensivo junto a Grimaldo, muy por encima de Cucurella, muy por encima de Carreras, por ejemplo, en el Real Madrid. Y a nivel defensivo está siendo un jugador al que no es fácil superar. A eso le unes un poco la edad que tiene, el estilo que tiene, ¿no? No sé, me parece un jugador súper interesante. O sea, también por el decir, porque claro, Cucurella 50, el otro 50, el otro 65. ¿Grimaldo cuánto Hombre, está? ¿Grimaldo cuánto está? Grimaldo ahora estará en unos 20-25, pero porque si no acaba contrato con el Leverkusen. Entonces se supone que Grimaldo no es mala, ¿eh? Grimaldo por 20. Salir. Pero claro, Grimaldo, lo que pasa es que tiene 30 años. Ya. Claro, que es joven, pero claro, no sé, algún fichaje por 20 millones de euros con proyección tipo Pubil tienes que hacer y tienes que intentar acertar. Y ese es el tipo de fichajes. Me gusta el nick, ¿eh? Me gusta el nick de este hombre.
me gustaría ver un poco en Mateu Alemany. Es decir, ahí es donde vamos a ver si tenemos director deportivo o no, porque fichar a Haaland o fichar a un gran nombre, entendedme lo que os quiero decir, pues lo ficharíamos cualquiera de los que estamos aquí, pero lo interesante es, ¿va a ser capaz de con 50 millones, 60 millones, fichar a 2 grandes jugadores? Yo es lo que tengo ganas de ver. Vamos a ver. De todas formas, quiero decir, lo fácil es fichar a Haaland, bueno, tráelo al Atleti, ¿sabes? Quiero decir. Claro. O sea, Ficharíais, vale, si sale estaría de puta Raspadori, madre. si sale Raspadori, ¿os gustaría la llegada de un jugador rollo Jeremai del Depor? Anthony sonó en verano mucho también. Ese estilo de jugador. Hombre, a Sí, ver. pero Anthony se sabía que iba para el Betis. Ya, pero sonó. Quiero decir. Mira, dice Xavi, ¿y un Miguel Gutiérrez? Tampoco es A mí me mala, ¿eh? pillas, ¿sé quién cojones es Miguel Gutiérrez? Sí, el del Girona. El Girona, del Girona que... Sí, El canterano del Madrid, ¿no? sí, exacto. ¿Y ese qué tal es? ¿Sabéis algo Es de él? bueno. Sí. Es un buen jugador, es de esa línea de jugadores tipo... Ya sonó el año pasado, ¿eh? tipo Romero, Para como el del Atleti. Español, jugadores que Claro. están en 20, 25 millones de euros, ¿Qué os jóvenes. parece el lateral del Rayo? Pep Chavarría, Sí. bueno, más barato aún. Yo creo que Pep Chavarría al Atleti podría venir por unos 10 millones de euros, 10 millones, 12, pero claro, o sea, habría ahí que profundizar en los datos de lo que pueden aportar los jugadores, ¿no? Al final, una cosa de la que yo creo que ha adolecido un poco el Atleti estos años en los laterales ha sido también de ese carácter que en su momento tenían los Juanfran, tenían los Felipe, que ha tenido Llorente a lo largo de su trayectoria ahí, Trippier, eran jugadores de buen pie, que defendían bien, que se prodigaban bien en ataque, que luego además eran sólidos, ¿no? Entonces, encontrar todo eso, pues no es fácil. La verdad es que vamos de un desastre tras de otro. Es que no hay ningún lateral que se me venga a la mente que nos haya salido bien por la izquierda. Yo sigo pensando que el Cholo va a aguantar con Ruggeri lo que queda de temporada, ¿eh? Lateral izquierdo. Creo que nos van a centrar en el lateral Luego izquierdo. podemos vender a 8. ¿Para qué se desprende de Javi Galán si no tienen pensado fichar nada, tío? Hanko le va a Yo ocupar el... entiendo que vale que La es opción, una ficha la opción menos, es pero la opción tienes es el Hanko. comodín de. Vale, tienes el comodín de Hanko y te ahorras una ficha. Pero si todo esto que se está haciendo es para al final traer a un jugador de estos que se ha ido ya a un retiro dorado como Rubén. Neves y demás. Bueno, fíjate en el Barcelona, ¿eh? Ha fichado a Joao Cancelo también de Arabia. Claro, pero es que yo a Cancelo lo querría yo también. No Sí, te olvides. claro, pero tiene 30 años también, como Rubén Neves. Claro, pero viene medio gratis y es un jugador top. Es un jugador No, que pero bueno, simplemente ha estado 6 meses allí. Pero Joao Cancelo es jugador top. Nos gusta. Acuérdate, es un chulo. acuérdate Es también. un chulo histórico. Ya. Es todo lo que queráis. Pero Pero Rubén- le da 1000 vueltas a los laterales derechos que tenemos puros. Sí, eso por A Nahuel supuesto. Molina le da 10.000 millones de vueltas y Pubic. Me encanta y de central lo está haciendo que te cagas, pero no daría el nivel en el lateral derecho de Joao Cancelo y hasta ahí estaremos todos de acuerdo. Sí, De hecho, eso. el Barça para lo que lo trae era porque necesitaban un central. No, o sea, sí, porque necesitaban un central, no han encontrado un central y lo que van a hacer va a ser utilizar a Koundé, que es su posición natural de central, y ponerle en banda derecha. O sea, eso es lo que va a hacer el Barça, que es lo lógico. Pero a mí me parece que el fichaje, o sea, ya me gustaría a mí para el Atleti traer a Cancelo. ¿eh? Pero vamos, de aquí a Sí, Lima. luego también un poco la explicación que hay detrás del por qué han dejado salir a Javi Galán, si no confía tampoco en Ruggeri y tal, no sé qué. A ver, tenemos el comodín de Hanko, tal. Si no estando lesionado, también está Nico González, al cual en defensa de 5 pondría de carrilero izquierdo y ya lo ha hecho. Sí. Entonces, bueno, ahí estaban las opciones y Galán no iba a jugar. Entonces, pues bueno, era una cuestión también de... Yo es que justo he apagado un minuto y creo que estabais hablando de Rubén Neves, pero por lo que le he escuchado decir a Cristian, no es mucho santo de su devoción. No es de sobrado, ¿no? A mí me parece que Rubén Neves viene, o sea, con una pierna es mejor que Conor Gallagher. Es un jugador que es titular en esta Portugal, está siendo titular en los últimos meses con Roberto Martínez y no es fácil, en el centrocampo con Joao Neves, con el del PSG, con Vitinha,
bueno, es un jugador que a lo mejor no es titularísimo, indiscutible, y que si junta a Bernardo Silva en el centro al sacrificado Rubén Neves, pero bueno, es un jugador que en esta Portugal es de máxima confianza del entrenador, y un jugador de carácter, con físico, 28 años, quiero decir que tampoco es que sea aquí un abuelo o tal. Y bueno, sí, claro, hay muchos jugadores que se han ido a ganar pastas y lo reconocen abiertamente, Arabia, pero que tienen todavía recorrido en el fútbol europeo. Y, hombre, yo creo Que yo que también lo Neves, haría, ¿eh? sí, Vamos. sí, bueno, por Vamos, que sí supuesto, lo ya haría. ese es otro tema. Pero que deportivamente Rubén Neves, estando además, habiendo un mundial a la vuelta de la esquina al cual quiere ir, un mundial muy importante para él, porque como sabéis, su mejor amigo era Diogo Jota, ha cambiado el número en la selección Neves para llevar el 21 que llevaba Jota. Es decir, que los meses, o sea, ir al mundial para Neves es una cuestión también personal. Claro. Y bueno, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando valoras o no, en este caso, puedes fichar a un jugador. No es un jugador que venga a pasearse, es un jugador que viene a acabar la temporada en forma porque quiere ir al mundial, porque él tiene una misión como portugués y tal, pero luego también una misión personal, y no vendría aquí a pasearse. Seguro que podría aportar cosas. Mejor que Conor Gallagher, a priori es mucho mejor que Conor Gallagher. Otra cosa es, bueno, si cae de pie, si no cae de pie, si tiene suerte, si no tiene suerte, bueno, pero hombre, que un tío que valía 40, 50 millones hace 2 años, te lo puedas traer por 20, que es lo que costaría ahora. No, es un chollo, es un chollo. Es una Y tal y como, oportunidad de mercado. tal y como está el poco. mercado, exacto. Y además que lo que hemos hablado antes, que mercado de invierno es muy difícil traerte a un top mundial que esté ya asentado en un equipo, ¿no? Y con el mundial de cara a los pocos meses que quedan. No sé, veremos a ver. Sigo pensando, Adri, y sé que te quieres cerrar ya, y me callo. Sigo pensando, y lo digo aquí y ahora, y me la pela, que fuimos tontos en verano de estar en desacuerdo en traer y no sé si habrá alguien más conmigo o se me tirarán encima, me la pela, en no haber traído a Teo Hernández. Gilipollas, no nos cae bien, pasado madridista, Se lo que queráis. habló, Por ese sí, precio, sí. por ese precio, no había absolutamente nadie mejor para traer aparte de él. No, y Eso que, sí que le para pega, mí era y que una le pega oportunidad de 3.000, mercado. que le pega 3.000 vueltas a Ruggeri, pero vamos. Y a Javi Galán juntos, y a Cancelo si lo pusieses por banda izquierda. O sea, era un jugador top por nada y menos, por pipas, por 30 años, que, como estaba diciendo Carlos, no creo que sea una edad para decir que un jugador ya está retirado ni acabado. No, 30 años, pero era de los mejores laterales izquierdos del momento, ¿eh? Yo, para mí, ahí perdimos una oportunidad que te cagas, y yo creo que fue por la poca acogida que tuvo en la afición cuando se mencionó su nombre, ¿eh? Claro. Yo creo que no se quisieron arriesgar a traerle porque sabían que mucha gente se les iba a echar encima. Pecaron de cagones ahí, para mí. Bueno, sí, pero es que Teo fue muy polémico. Yo creo que tampoco, o sea, que además esto hemos hablado hace poco aquí, ¿no? De que hay que intentar dejar ese tipo de cosas al margen, y mira, si alguien tiene un pasado, pues lo tiene y ya está. Esto es fútbol profesional, y los que besan el escudo son pocos y contados, y es que yo tampoco quiero que todos estén besando el escudo, ¿no? Entonces, el tema de Teo Hernández aquí, yo creo que fue más unas declaraciones o unos gestitos o unas cosas que tuvo en un momento dado, no me acuerdo cuándo, que el hecho de que haya pasado por el Madrid. Pero tuvo algún detalle feo que ahora mismo no recuerdo. Sí, ¿no? Creo que dijo algo, pero bueno, quiero decir, Courtois lo tienes ahí gritando el que no salte madridista, hijo de puta, o salta, pequeño canguro. De los madridistas que le den por el culo, y lo tienes ahí ganando Champions con el Madrid y siendo, nos duela o no, si no el mejor portero del mundo, top 2, ¿sabes? Con el Real Madrid. Entonces, yo creo que seguir con esa nostalgia de que los jugadores tienen que sentir el escudo. Mira, desde que se retiraron los Xavi, Iniesta, Puyol, los en el Madrid, ¿quién te puedo poner? Los Guti, Miche Salgado, etcétera, y tal. Y el que nos queda en el Atlético es Coque. El resto vienen por dinero y se van a ir por dinero, y nos podemos ir olvidando de que hagan cualquier otra cosa que no sea querer dinero. Entonces, pero eso es como en la vida. Eso es como en la vida misma, Cristian. Además, el otro día lo dijo Carlos con respecto a Forlán, ¿no? Jugadores forlanistas, ¿no?
Me gustó mucho esa frase, la verdad. Sí. Y yo pienso igual, o sea, mientras llegue un jugador que sea profesional, que dé la cara por el equipo y haga una buena temporada, yo lo Y firmo. no sea hipócrita. Claro, yo lo firmo. No se besó nunca el escudo, pero ¿cómo celebró el gol de Hamburgo? Claro. Como un auténtico desquiciado. Como un loco, como un loco. Sí. Pero Sí, sí, pues eso, pero sí es que eso es lo que nos debería de importar, ¿no?